Hola, soy Silvia Cáceres de la especialización en familia del Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores. En esta oportunidad, en este video, voy a hablarte acerca de la disciplina espiritual y el consejero bíblico según Robert Smith. Quien procure restaurar a otros debe cuidar muy bien de no quedar atrapado en los mismos pecados. Es decir, que el consejero bíblico debe tener creciente relación con el Señor, debe también crecer tanto en el conocimiento y en la obediencia a la palabra de Dios y estar en guardia sobre su posibilidad de caer. Es por ello que debe considerar toda su vida desde la perspectiva de Dios. Esto es lo que hace este capítulo y es que analiza cada una de las esferas de la vida de un consejero a la luz de la palabra. Cómo debe ser para que definitivamente desde el testimonio tenga la autoridad para poder apoyar en un proceso de restauración a su aconsejado. Entonces vamos a revisar cada uno de esos aspectos. Arranquemos entonces vamos a revisar las siguientes esferas. Vamos a hablar acerca de la relación con el Señor, de la relación del consejero con la iglesia local, con los otros, con las relaciones a nivel de relaciones personales y de la relación consigo mismo. ¿Listo? Entonces, el primer punto es la relación con el Señor. ¿Cómo podrán los consejeros usar correctamente la palabra de Dios si el Espíritu Santo no mora en ellos? ¿Y cómo podría animar a otros a cambiar y crecer en el Señor si ellos mismos no son modelo viviente de ese cambio progresivo que el Evangelio opera? El consejero bíblico, por supuesto, debe ser nacido de nuevo. Adicional, debe leer la palabra de Dios, es una de las disciplinas que debe desarrollar el consejero. Los conocimientos objetivos de estos estudios volcarán toda la naturalidad, se volcarán con naturalidad en la consejería. Debemos, además de leerla, estudiarla y aplicarla en nuestras vidas antes de poder usarla como consejo a las personas que nosotros vamos a apoyar. También es importante memorizar las escrituras. Si la Biblia es la espada, definitivamente necesitamos tenerla disponible y lista, y esto solo es posible si nosotros memorizamos la palabra, pero no debemos hacerlo de cualquier manera, no debemos hacerlo de manera aislada y sencillamente por versículos, sino que debe hacerse por pasajes para poder lograr contextualización. La única excepción a esta regla sería en el caso de Proverbios. También es importante a nivel de esa relación con Dios la oración. ¿Por qué la oración? Dice que hay muchos motivos que a lo largo de toda la palabra podemos identificar en términos de por qué orar, y él resalta los siguientes. Uno, porque es un mandato, Cristo lo modeló para que nosotros también lo hiciéramos. Y esto está en Colosenses 4.2, en 1 Timoteo 5.17. Segundo, que Cristo lo modeló y la oración para nosotros en Marcos 1.35 y en Lucas 6.12. Si él, que fue único, ser perfecto y exento de pecado, oraba, cuanto más no necesitamos nosotros hacerlo, ¿sí? Entonces también es una disciplina que tenemos, en la cual debemos trabajar. También debemos trabajar en la disciplina de la oración porque es un acto de obediencia y adoración a Dios, según lo dice Mateo 6, del 5 al 9. En esa relación con Dios, después de trabajar en la disciplina con Dios, es necesario también desarrollar una disciplina espiritual a nivel de la relación con la iglesia local. Dice que no basta solamente con tener una relación íntima, sino que también necesitamos sujetarnos a la autoridad como lo es la iglesia. De allí los beneficios será que vamos a poder, uno, alimentarnos de la predicación de la palabra, dos, que la adoración, el ejercicio de la adoración es una sumatoria de alabanza más gratitud, ¿sí? Es decir, acción de gracias por lo que el Señor hace en la vida tanto del consejero como de nuestros aconsejados.
También es importantísimo que esa relación con la iglesia local le permite al consejero evitar el desaliento cuando tratamos con problemas difíciles, y esos problemas resultan luego como motivo de alabanza por lo que el Señor ha hecho y puede hacer, ¿sí? También es importante esa relación, cultivar esa relación con la iglesia local a nivel de la teología correcta, es decir, que nuestro libro de texto y guía es la Biblia. Es fundamental que el consejero entienda de manera correcta el concepto bíblico del pecado. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los aconsejados minimizan el pecado, desconocen lo que Dios, cuánto Dios aborrece el pecado, y lo minimizan y también desconocen la enseñanza bíblica frente al pecado, ¿vale? Entonces por eso es importantísimo. Lo que no debemos hacer es usar la Biblia para manipular a otros o a Dios. Tampoco es correcto considerar que la Biblia no es suficiente y que por eso nosotros necesitamos aportar desde nuestra propia sabiduría. La meta de la semejanza a Cristo, el estar el alimentar y el cultivar esa relación con la iglesia local va a permitir que todo creyente debe parecerse cada vez a Cristo, y esto pues no es excepción para el consejero. Por tanto, todo cuanto ocurre en la vida de un creyente es divinamente permitido con el fin de ir modelando el carácter de Cristo en esta persona. También es importante, uno de los beneficios de esa relación con la iglesia es que trabaja a nivel de la mayordomía, es decir, todo lo que tenemos proviene de Dios y es para su gloria. Pasamos entonces a la relación con otros. A nivel de la relación con otros, es claro que el consejero debe desarrollar una disciplina espiritual que le permita evangelizar a otros, es decir, que debe compartir del evangelio a los demás y no desviarse por los problemas que el aconsejado trae en el momento en que busca ayuda, pues el principal, el peligro latente de no haber un nuevo nacimiento, los aconsejados se conformen con mucho menos de las metas que el Espíritu anhela que alcance, ya que no puede entender la palabra de Dios. Es decir, más allá de los problemas cotidianos del aconsejado, necesitamos ir por su eterna salvación. También es importante la relación con los otros, es discipular a los otros. Los consejeros bíblicos que deseen ver vidas cambiadas deben ser discipuladores, y no de cualquier manera, sino que el autor dice que debe ser de manera agresiva. Discipular es enseñar principios cristianos básicos a un creyente. El consejero usa estos principios precisamente para tratar situaciones específicas del aconsejado. También está llamado a servir a los demás. Dice que el ministerio de aconsejar no está dirigido a generar ingresos, sino a servir, que el consejero debe ser un servidor en el hogar, un servidor en la iglesia y mucho más si éste tiene posiciones de liderazgo, ¿sí? En esa relación con los demás también está llamado a tratar con sabiduría y en obediencia las críticas. Aunque nuestra reacción natural o instintiva ante una crítica es defendernos, estamos llamados como consejeros a tomar las cosas con calma, más bien a tratar de aprovechar esa crítica como una oportunidad de crecimiento. La única manera en que esto puede ocurrir es identificar de manera calmada qué llevó al aconsejado a interpretar que mi reacción fue una reacción agresiva, inadecuada. Cuando yo identifico eso y cuando soy capaz de escuchar y de indagar, me va a permitir generar un proceso de crecimiento y de mejora constante. Dios está al control de nuestras críticas, de nuestros críticos, y hubiera evitado la crítica si hubiera sido mejor para nosotros. Así que, si Él lo permite,
es porque es para nuestro bien, incluso para el de nuestro crítico. Si usted no tiene nada que ocultar o de qué avergonzarse, deje que sus cualidades sean las que estrechamente pues hablen y saquen a la luz la verdad. Al mostrar que no tememos que nuestra inocencia sea cuidadosamente examinada, pues produciremos la mejor defensa de ella, aun cuando la acusación sea una amenaza a nuestra integridad. Personalmente pienso que esto no es nada sencillo, pero si lo hacemos de la mano de Dios, a la luz de la palabra, vamos a poder lograr estos niveles de disciplina espiritual en todas las esferas que el autor nos está mencionando. Entonces, después de hablar de la relación con Dios, de la relación con la iglesia local, con los otros, vamos a hablar entonces acerca de las relaciones personales. El consejero, a nivel de matrimonio, Dios ha dispuesto que nuestras necesidades de intimidad sean satisfechas solo a través de nuestro matrimonio y de nuestra relación con su hijo. La compañía de un cónyuge es la provisión de Dios para evitar relaciones erróneas con nuestros aconsejados. No debemos esperar que otras parejas construyan correctamente un matrimonio bíblico si no hemos construido primero el nuestro. Volvemos otra vez a citar en términos de el testimonio. La Biblia enseña que el matrimonio es figura de amor de Cristo por su esposa, la iglesia, y la sumisión de ella a su Señor. El matrimonio del consejero bíblico, entonces, en su autenticidad debe ser un ejemplo de esta relación. También el consejero debe dar fe de su disciplina espiritual a nivel de su familia. El primer ministerio del consejero debe ser hacia su cónyuge y sus hijos. No podemos ayudar a otros a nivel de, no sé, resolver conflictos con sus hijos, es decir, padres con sus hijos, si nosotros no estamos invirtiendo tiempo en preparar y disciplinar a los nuestros. Debemos criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Debe incluir también diversión y tiempo de enseñanza espiritual directa. Si no es divertido vivir con nosotros, debemos revisar en qué debemos crecer y qué debemos cambiar. Ese es un buen indicador para identificar si hay algo por corregir, ¿vale? A nivel entonces de relación con nosotros mismos, el autor dice que ningún consejero es perfecto, pero debemos estar creciendo en nuestra semejanza a Cristo Jesús, quien sí es perfecto. Y esto podemos lograrlo teniendo en cuenta los siguientes y ejercitándonos en los siguientes campos. Primero, debemos ser conscientes de la posibilidad de pecar. No estamos exentos y por eso tenemos que estar velantes, tenemos que estar apercibidos. Erróneo sería, y además muy ingenuo, pensar que nosotros no vamos a pecar. Es más, eso constituye un gran peligro. Por eso debemos entonces tomar precauciones extremas en modo que nos resulte muy difícil caer en el pecado, y eso está escrito en Mateo 5, 28 al 30. El autor, para exponer esta parte, presenta dos ejemplos. Uno, dice que si nuestra relación, es decir, la relación sexual del consejero con su pareja no está como se esperaría, ¿sí? No es la deseada, hay que revisar qué es lo que está pasando, y sobre todo esto se puede constituir en una posibilidad de ser tentado. Entonces, ¿qué debe entrar allí a hacer? Es 1, ministrar a su pareja. 2, darle gracias a Dios por las cualidades de esa persona y aceptarla tal y como es, con sus fallas. Cuando sea tentado a pensar en una relación sexual con una persona ficticia o con otra persona real, pero que no sea su cónyuge, lo que debe hacer es inmediatamente reemplazar estos pensamientos por la palabra de Dios. De ahí la importancia de memorizar. ¿Listo? Otro ejemplo es que
si en un proceso de consejería se llega a ver atraído por un aconsejado, es importante reconocer que tal pensamiento o sentimiento primero está en contra de la promesa que usted hizo en el momento de su matrimonio ante Dios, y luego debe tomar todas las precauciones necesarias para eliminar cualquier situación en que pueda ser tentado con esa persona, es decir, huirle al pecado. Respuesta al pecado. Entonces, 1, reconocer que podemos caer. 2, ¿cuál debe ser entonces la respuesta al pecado? Un consejero debe desarrollar la disciplina espiritual de, si en caso de que haya pecado, debe hacer exactamente lo mismo que un aconsejado. 1, arrepentirse, y 2, cambiar mediante el desarrollo de un plan específico. No debemos formar el hábito de sentirnos cómodos con el pecado, ¿sí? Tampoco importa cuán pequeño o grande sea el pecado, definitivamente debe ser cortado y de raíz. A nivel de disciplina personal, en 1 Corintios 3:17 se exhorta a los creyentes a no destruir el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Esto incluye cuidar entonces de él adecuadamente. Para ello, hay 3 aspectos que debemos entonces tener presentes, y será: 1, dormir lo suficiente; 2, hacer ejercicio preferiblemente de manera diaria; y 3, mantener un peso normal. Es la única manera como nosotros vamos a poder entonces invitar a un aconsejado a que desarrolle disciplina a nivel de su cuerpo. ¿Listo? Bueno, de esta manera es como el autor desarrolla todas las esferas que deben estar sí o sí. Su vida debe estar desde la perspectiva de Dios. Ningún hecho de la vida de un consejero debe estar por fuera de Dios, y nada en este mundo se escapa a su control. Muchísimas gracias y espero volvernos a ver pronto.